América Latina está en una situación harto interesante. Teóricamente hay dos bloques que algunos dicen que compiten entre sí, pero que ellos dicen no compiten. Es una región absolutamente suelta, una región en la que los Estados Unidos parecen en retroceso a veces, y donde países como Rusia, como la República Popular China y ahora Japón incluso, parecen estar tratando de ejercer una mayor influencia. En esta ocasión, el embajador Ricardo Pascue, uno de los, para mí, hombres más capacitados de México en términos de América Latina, en términos de observación de Cuba, en términos de observación de lo que hace y no hace la izquierda en América Latina, nos ayudará a tratar de entender qué está haciendo, qué está ocurriendo en América Latina. Embajador, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Yo diría que la primera gran pregunta es, ok, ¿dónde está América Latina? Es decir, ¿qué define en estos momentos América Latina? Bueno, yo creo que la respuesta es múltiple, como suele suceder con la realidad misma, pero sí creo, por un lado, que la idea de dos grandes bloques, o más bien dos grandes ideas, más o menos pululan en América Latina. Una idea más sobre la economía, más proteccionista, más de desarrollo hacia adentro, de protección de mercados internos, de buscar contener, regular y en algunos casos incluso impedir el ingreso de capitales foráneos, que estaría representado por el grupo de países que aún con sus diferencias se agrupan en torno a Brasil. Por otro lado, el grupo de países que se agrupan en torno a México, expresado un poco en la Alianza del Pacífico, que somos Chile, Perú, Colombia, México y más recientemente potencialmente Costa Rica y algún barrunto de Panamá con relación a esto también, que plantea la idea de la globalización como ruta, de integrar nuestras economías a una economía global, de no tenerle miedo al ingreso de capitales foráneos, al todo lo contrario, de buscar nosotros incluso más mercados. Esto ha provocado, José, dos grandes fenómenos curiosos. Por un lado, un gigante como Brasil, que lo es económicamente, pero en gran medida por su fuerza en el mercado de commodities, la exportación de bienes minerales, productos agrícolas, en alguna franja de la industria, pero en lo fundamental en el mundo de los commodities. Y por el otro lado, México, que es una potencia ya industrial que produce y vende en el mercado mundial más bienes manufacturados que el resto de América Latina en su conjunto, y que esto hace que México tenga un acceso al mercado mundial muy potente. Un ejemplo que me parece importante es de que el mismo vehículo producido en México y en Brasil cuesta 13% más en Brasil que en México. Y esto tiene que ver con los procesos de incorporación a nuevas tecnologías, nuevos procesos productivos. Hoy por hoy, por ejemplo, Argentina prefiere comprarle vehículos a México que a Brasil. Y cuando están hermanados esos dos países a través del Mercosur, hay fenómenos contradictorios, donde el mercado habla en un sentido y la política habla en otro sentido. Tú lo decías acerca de la presencia de Rusia y China. Recientemente fuimos testigos de la reunión de los países llamados BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se reunieron en Brasil justamente al día siguiente del fin de la Copa Mundial, o sea, un escenario donde los ojos del mundo estaban puestos en Brasil. Los brasileños hubieran querido que fuera más bien por haberse ganado la Copa y no porque hay una reunión de países, pero es un detalle. Pero en esa reunión que pretendía demostrar incluso un bloque mundial, no solamente en América Latina, con el liderazgo de Brasil, sino un nuevo bloque mundial, creando
un banco de desarrollo que supuestamente sería la gran alternativa al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Varios países celebraron la creación del banco. Yo creo que Argentina pensó que ya tenía dónde sacar recursos para su conflicto que trae con los financistas internacionales. Pero la verdad es que se decepcionaron cuando se anunció que los recursos del banco irán exclusivamente a los proyectos de los países integrantes del grupo BRICS. Es decir, no es un banco que va a prestar a países ajenos al banco en un primer momento. Se va creando en América Latina, por lo tanto, José, un tema de bloques que están representando en alguna medida visiones y expectativas diferentes de lo que se pretende con el mundo. Permíteme, pero aquí el problema sería entonces, vamos a decir, hay un bloque, comillas, de izquierda y cierro comillas, y hay un bloque, comillas, de derecha y cierro comillas. Es decir, es un momento que los dos lados están totalmente desdibujados en más de una medida, ideológicamente. Si Rusia es un país de izquierda. No, Rusia no es un país de izquierda, pero BRICS no pretende. El tema es aquí que más bien estamos hablando de bloques económicos y de intereses políticos que se derivan de ello. Por ejemplo, una de las razones que era para Putin tan importante llegar a la reunión de BRICS era precisamente por el conflicto en torno a Ucrania. Entonces, el tema de Ucrania no está ajeno a la pretensión de proyectar esta imagen en Brasil. Lo que pasa es que un misil derribó todas sus esperanzas y sus expectativas, porque se acabó la reunión y la importancia de la reunión de BRICS en Brasil con el derribo del avión de Malaysian Airlines, cuando justamente volaba Putin de regreso a Rusia. Entonces, esto habla también de la extrema fragilidad de estos proyectos. Y yo diría lo mismo del proyecto de la Alianza del Pacífico en este momento. No ha habido un misil aún, pero, y no quiero que lo haya, pero lo que quiero decir es de que me parece que en bloques, en tanto pretensiones económicas que finalmente representan algunas intenciones políticas, pueden gozar de fuerza económica y mucha fragilidad política. Y creo que este contraste es algo que viene determinando lo que está pasando en América Latina, cuando al mismo tiempo tenemos muchos países, especialmente los países centroamericanos, en un nivel muy grave de conflicto. Una crisis profunda. Y que lo estamos viendo reflejado aquí en México con la crisis de los migrantes y ahora más recientemente el tema de los niños que están emigrando, y dicen por muchas razones, y creo que todas las razones han de ser ciertas en alguna medida. Algunos hablan por la violencia intrafamiliar incluso, otros por la violencia en general en esos países, otros por la crisis económica, etcétera. Pero estamos hablando de tres países básicamente, son El Salvador, Honduras y Guatemala, que son básicamente los países exportadores, porque ni es Belice, ni es ni siquiera Nicaragua, Costa Rica, Panamá, quienes están en esta dinámica. Son esos países que tienen una especificidad, pero te reflejan una crisis muy profunda, que además está en nuestra cancha, en la cancha mexicana, es el tema. O sea, no lo está viendo Brasil, no se está preocupando por Centroamérica. Quienes nos tenemos que ocupar de Centroamérica somos nosotros, y creo que hasta el momento esta idea de endurecer las estipulaciones en la frontera sur es una visión muy pequeña del gobierno de México y que está, en mi opinión, destinado al fracaso. Tan destinado al fracaso como la muralla de los Estados Unidos en su propia frontera. Por supuesto. Digo, si los americanos no pueden con nosotros, con el resto de América Latina, nosotros menos con la idea de un salvoconducto para guatemaltecos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Es de momento. Pero vamos a ver, el punto principal, vamos a ver. Rusia y China hacen presencia en América Latina de una forma o de otra, con dinero, cartera abierta en el caso de China,
porque de alguna manera tiene que recuperar años o décadas perdidas. Rusia, quizá con mucho menos dinero o aparentemente con menos intenciones de gastar, pero políticamente manda barcos al Caribe, etcétera. ¿Qué es lo que están buscando? ¿O qué crees que están buscando? Bueno, yo creo que, diría más bien, en el caso, me parece más significativo el caso ruso más que el chino, porque sí creo que los chinos tienen más una clara intencionalidad económica que política. Y en el caso de Rusia me parece que es más político que económico su impronta. En el caso de los rusos me parece que lo que están buscando es apalancar solidaridad para con su proyecto y su enfrentamiento con la Unión Europea y Estados Unidos frente a la crisis de Ucrania. Y esto porque a Rusia le está costando y le está doliendo las sanciones que puso primero Estados Unidos y después con más reticencia la Unión Europea. La Unión Europea más bien está apenas empezando a aplicar estas mismas sanciones que Estados Unidos a raíz del derribo del avión. De ahí el costo político del derribo del avión es enorme para Rusia, habiendo estado abasteciendo a los separatistas prorrusos en Ucrania, que en sentido estricto económicamente para ellos era nada, y más bien veían que era mantener el furor sobre su frontera con una banda armada a su favor. Pero hoy ya el costo político y económico para Rusia es enorme. Entonces yo creo que la presencia de Rusia es más bien una presencia política. Por ejemplo, la visita de Putin a Cuba y el anuncio de que iban a volver a abrir la estación de Lourdes, que es el nombre de esta estación de espionaje de los rusos, es una cosa absolutamente publicitaria. Te puedo decir, José, que cuando yo estaba como embajador en Cuba, yo platiqué este asunto con el embajador ruso en esa época, porque era justamente en el 2002 cuando Rusia cerró el campamento de Lourdes. Y los cubanos estaban indignados porque simbólicamente lo tomaban como un acto de desprecio de los rusos hacia Cuba, de un acto poco amistoso, etc. Y el embajador ruso, sin embargo, me decía, es que es económicamente insostenible e incluso técnicamente nos da mala inteligencia. Sacamos mucho más inteligencia con un solo satélite sobre Estados Unidos que nos cuesta mucho menos que tener un campamento en Lourdes con más de 1000 técnicos tratando de escuchar llamadas telefónicas en Estados Unidos. Entonces decía, ya en este mundo el espionaje es otra cosa, ya no es ese campamento en Lourdes. ¿Por qué lo anuncian? Es obvio que no van a abrir Lourdes otra vez, es un acto simbólico de Putin, esto es a lo que voy. Déjame detenerte ahí. A ustedes, por favor, no se vayan, los esperamos en 2 minutos y ahorita seguimos con eso. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.